Subió. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de ¿qué? ¿Rodeados de qué, iglesia? De gloria. Y hablaban del partido de fútbol. No, hablaban de su partida. Y hablaban de su partida, de su muerte, que iba Jesús a cumplir. ¿En dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, estuvimos hablando de dos cosas. Que para poder ver la gloria de Dios, nosotros tenemos que superar nuestra falta de oración. Si no hay una vida de oración, es muy difícil que el creyente pueda ver y experimentar la gloria de Dios. Queremos tener experiencias con la gloria de Dios y no queremos tener una vida de oración íntima en lo secreto. Estuvimos diciendo que tenemos que entonces superar la pereza física y la pereza mental, que tenemos que superar las ideas fatalistas, que no oramos porque ya todo está listo y todo va para destrucción, entonces ¿para qué orar? Eso es una mentira del enemigo, porque la oración mueve el corazón de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y que si nosotros no despertamos por amor y por obediencia a este llamado de oración, Dios usa métodos, mecanismos que son dolorosos y son las batallas de la vida, las cosas duras que nos toca enfrentar, que nos obligan a tener que ir al altar de oración. Es mejor ir al altar de oración por vocación, por amor, por obediencia, por fe, que tener que ir al altar de oración porque nos toca clamar por una sanidad de enfermedad, por una situación en el matrimonio, por una situación con los hijos, por una situación económica, ministerial, etcétera. Estuvimos diciendo que la oración íntima, en ella Dios da testimonio de quién soy. Que a veces nosotros estamos buscando testimonio con nuestros actos, pero nos olvidamos que orándole al Señor, que clamándole a Dios, que viviendo una vida de oración en lo secreto, Él en público va a dar testimonio de nosotros. Y decíamos que tres cosas pasaron aquí del testimonio de Jesús. El primer testimonio lo dio Pedro allá en Cesarea de Filipo, cuando le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Pedro dio testimonio de Jesús. El otro testimonio lo dieron estos dos testigos celestiales, Moisés y Elías. Llegaron como testigos del cielo para dar testimonio de Jesús como Hijo de Dios. Y luego la voz salió de la nube y dijo: este es mi Hijo amado. El mismo Dios dio testimonio de nosotros. A veces queremos nosotros dar el testimonio por nosotros mismos, pero es Dios el que lo debe dar a favor de nosotros. Entonces, tenemos que, para poder ver la gloria de Dios, debemos vencer nuestra falta de oración. Y la oración íntima da testimonio de quién soy. Número 3, su gloria me certifica su voluntad. Diga conmigo: su gloria me certifica su voluntad. Y voy a compartir con ustedes dos cosas de este punto del tema. Hay algo muy importante, y es que este evento glorioso ocurrió 8 días después. Acabamos de leer, 8 días después
de algo, de un diálogo, de unas palabras. ¿Qué es? 8 días antes Jesús había hablado a sus discípulos en Cesarea de Filipo, al norte de Israel, más arriba del mar de Galilea, allá en lo privado, le habló acerca de su muerte. Le habló de su muerte. Él se dedicó un tiempo para hablarle a los discípulos de su muerte. Y aquí dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, es decir, fue al monte a orar, y dice, y cuando oraba, entonces allí se manifestó la gloria de Dios. En el tiempo íntimo, en el tiempo secreto, es en ese momento cuando se abren las puertas a las dimensiones celestiales de Dios. Nosotros queremos tener experiencias profundas con Dios, pero no hablamos con Dios en la oración. Y queremos que solamente sean experiencias aquí en el salón donde nos reunimos a cantarle, a adorarle a Dios. Pero no puede ser solamente la gloria de Dios derramada aquí en un viernes violento, en un servicio de milagros, etcétera, sino que tiene que ser una vivencia propia de cada cristiano. ¿En dónde? En el lugar secreto. Hay un lugar que es un templo y ese templo soy yo. ¿Dónde tiene que ocurrir? En mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre. Ahora, Jesús, ¿por qué sube a este monte? ¿Por qué sube a este monte? Y eso es el punto del mensaje de hoy. ¿Por qué el Señor sube al monte? El Señor subió al monte, unos dicen que es Tabor, otros dicen que es Hermón, allá en el Líbano, al sur del Líbano. ¿Subió a qué? A buscar una respuesta de Dios. Jesús necesitaba una respuesta del Señor, porque lo que se manifiesta aquí, esa transfiguración en él, esa manifestación de Moisés, Elías, y esa palabra que viene de la nube, que es el Padre hablando, no es otra cosa sino una respuesta de Dios. Dios respondiendo algo. Iglesia, es la oración la que trae la verdadera transformación. Hay gente que tiene problemas con ciertas áreas de su vida, la que sea, vicios, el que sea, y quiere cambiar esas cosas viniendo a la iglesia, haciendo una escuela de obreros, viniendo al servicio, dando ofrenda, dando diezmo, pero si no hay una vida de oración, tal transformación no va a ocurrir. Por eso es que la gente cae reiteradamente en el pecado, porque no tiene una vida íntima. Y la transformación verdadera se da en el altar, no se da en otro lugar, es en el altar. Mientras que no haya oración, no va a haber transformación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre. Entonces aquí vemos a un Jesús que cambia su aspecto. Lucas lo narra diciendo que su rostro cambió. Los sinópticos narran diciendo que sus vestiduras fueron cambiadas. Lucas está diciendo que su vestido se convirtió en blanco, brillante, resplandeciente. Quizás era un momento oscuro, físico, de la noche, de la madrugada. No había lámpara, pero lo que está pasando físicamente ahora en el cuerpo del Señor Jesús se convierte en esa lumbrera, en esa luz que disipa la oscuridad. El tema es que Jesús sube a ese monte luego de hablar de su muerte. Él sabía que venía el tiempo de muerte, y para muchos la muerte es sinónimo de fracaso o de derrota. Y el Padre Celestial le está hablando con este hecho manifestado tan tremendo, contundente. Le está diciendo: usted hágalo, Jesús, vaya a la muerte, que yo lo estoy respaldando. Recordemos, lo estuvimos hablando en los beneficios de la oración, que la oración es útil para la toma de decisión. Que Jesús, cuando iba a escoger a sus apóstoles del grupo de los discípulos, pasó la noche orando. Lucas 6:12. También
Otro beneficio de la oración es que la oración, iglesia, nos permite tener la revelación de lo que Dios quiere y nosotros entonces le obedecemos y nos rendimos a su voluntad. En el Getsemaní, Jesús orando de rodillas, ya lo iban a aprender, y Él le dice al Padre Celestial: no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Porque Él y su cuerpo, y lo estuvimos hablando ampliamente, no quería morir, no quería ir a la muerte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces aquí, número uno, quiero compartir que Jesús estaba camino hacia la cruz. Él sabía que cada día que pasaba era un día más cercano a morir, y a morir en la cruz. Una de las muertes no solamente más humillantes, era una muerte para gestar ante el ladrón y ante la delincuencia un hecho, un precedente de terror. Era matar a alguien públicamente para que aquellos que hacían maldad vieran cómo iban a terminar si seguían haciendo los actos de corrupción y demás. No solamente era una muerte humillante, sino que era una muerte sumamente dolorosa, porque la víctima se desangraba. Jesús sabía la exposición que él iba a tener. Y aquí vemos que en Cesarea de Filipo, el versículo 23, Jesús habla a los discípulos y les dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día, no los domingos nada más, cada día, y sígame. Amén. ¿Por qué Jesús le habla a ellos? Está hablando de muerte. A partir del versículo 21 le comienza a hablar de muerte, y en medio del discurso le habla de cruz, porque ya él sabía a dónde iba, él sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, mirando el contexto, Jesús tiene la respuesta ante estas preguntas. Del versículo 18 al 20, allí hace dos preguntas. Él le pregunta a los discípulos en privado, les dice: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Los discípulos se quedaron mirando, y la respuesta dice que unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres un profeta que estaba muerto y resucitó, otros dicen que eres un profeta cualquiera, otros dicen que eres Elías. Ninguno dijo: eres el Mesías. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús sabía, ya tenía una respuesta, que por la gente que él iba a morir, ninguno lo reconocía a él como su Salvador y su Señor. ¿Sabe lo que es eso? Es ir a la muerte, ir al sacrificio, y no va a tener nadie que le dé un aplauso y diciendo: gracias por el sacrificio. No. Es más, decía esta mañana que Jesús entró triunfante en Jerusalén, le tiraron mantos, le tiraron palmas. Cuando entró triunfante a Jerusalén, de esto nada más se predica es en el Domingo Santo, lastimosamente, que nos volvemos tan religiosos que creemos que nada más ese es el día en que tenemos que hablar de estas cosas. Pero Jesús entra y la gente le aplaudió, pero esa misma gente que le aplaudió, cuando preguntaron si lo salvaban o no, le dijeron: crucifíquenle. ¿Por qué? Porque las multitudes, escúchelo, ministro que predica, gente que anhela obispado, gente que anhela el ministerio, que anhela pastorear, entiéndalo, la gente será ingrata ante el esfuerzo suyo, el esfuerzo ministerial. Un pastor puede pasar 35 años de un ministerio, 40 años, se equivoca una vez y la gente se olvida de los 40 años y le dan el palo y lo matan por la equivocación. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza y es propio del ministerio. Jesús ya sabía que la gente que había comido pan multiplicado y peces, la gente que había recibido sanidad, la gente que había recibido restauración en sus vidas, la gente que había recibido aún liberación, muertos que habían levantado, esa gente, ninguno decía: es el Mesías. No había popularidad.
Él dice, pues bueno, está bien, es propio del ministerio. Ahora, ustedes, le habla a los del ministerio, ¿quiénes dicen que soy yo? Todos se miraron la cara, ¿sí o no? Esa es una pregunta como para corchar el año, ¿sí o no? No vas a pasar el examen. Y lo salvó Pedro. Pedro, menos mal por los Pedros, porque esos Pedros salvan a un poco. Aunque se equivoque, él va salvando. Pedro se levanta y dice una confesión. Dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, eres bienaventurado porque no te lo reveló nadie. No fuiste a la elite, no fuiste a instituto bíblico, no fuiste a nada, ni ibas a los domingos a la iglesia, pero sabes algo que no sabe todo el mundo. Eres un bienaventurado. La gente que sabe cosas que no sabe todo el mundo, somos gente bienaventurada. Aunque no sea popular lo que usted sepa, usted es un bienaventurado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Jesús ya tenía dos respuestas. Tenía la respuesta de qué opinaba la gente y tenía la respuesta de qué opinaban sus discípulos. Pero le faltaba la respuesta de qué opinaba su Padre Celestial. Y él se fue a ese monte a buscar esa respuesta. Hay respuestas que no te la va a dar un pastor en una consejería, ni un consejero experto, ni en una clase de instituto bíblico, ni en nada, sino que esa respuesta solamente la vas a hallar en el lugar íntimo y secreto. Si a ti te faltan respuestas hoy, sin duda alguna es porque te falta más oración. Porque si tuvieses más oración, ya esa respuesta hubiese llegado, porque el Padre está dispuesto a dársela a aquel que lo busca en lo secreto. Entonces Jesús sube a este monte con esa duda. ¿Será que tengo que morir realmente? ¿No será una idea loca mía? ¿Será que debe ser así? Ya él venía hablando de cruz, ya él sabía, pero él necesitaba que el Padre Celestial le dijera, mi hijo, déle que cuenta conmigo. No hay nada más especial que pueda tener un hijo, sobre todo un hijo varón. Un hijo, bueno, un hijo, las hijas también, yo lo sé. Y es que su papá le respalde. Papá Carlos tenía una frase, mi papá tenía una frase que la heredó de mi abuelo, Yeyón, de mi abuelo Luis Carlos, que es una frase terrible porque es buena pero es mala. Mi papá me decía, mira, hijo, me decía, entonces él mismo decía, como me decía mi papá, o sea, mi abuelo, usted no se preocupe, mientras tenga papá no se preocupe de nada, que para eso estoy yo. Preocúpese cuando no tenga papá. Yo sé ahora ya qué significa. ¿Cuánto daría yo porque estuviera mi viejo en vida para tantas decisiones que debo tomar? Porque es un efecto natural en el ser humano que tiene la revelación de la paternidad clara. El que está resentido con el papá, lo último que quiere hablar es con el papá. Porque tiene un problema de revelación, de sanidad de corazón. Pero el que tiene el corazón sano respecto a la paternidad, yo no sé por qué estoy diciendo esto, el Espíritu Santo lo está poniendo a decir, anhela las respuestas del Padre. Y Jesús quería la respuesta del Señor, de su Padre Celestial. Por eso él va al monte a hablar con el Señor, para escuchar la voz de Dios. Él necesitaba esa voz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús todo paso que él daba lo consultaba con el Padre Celestial. Y cuanto más el paso más importante de su historia en esta tierra. Hay pasos que son cruciales. Hay un paso que tú vas a dar, que es el paso crucial. Ese paso tienes que consultarlo al Señor. Si usted no consulta el paso clave, no lo llevas al cielo, fácilmente usted se puede equivocar. Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo todo, conociendo los tiempos, sabiendo todas las cosas, aún Él nos enseñó con su ejemplo que el paso crucial hay que presentárselo al Señor. No dé ningún paso
obligado por la circunstancia, si usted da pasos obligado por la circunstancia, las circunstancias están siendo más autoridad sobre su vida que la autoridad del Padre Celestial. Si usted hace un paso por necesidad, no, pastor, es que mire, el tren me está pitando y ya yo estoy ahorita que no, entonces necesito tener un hijo, así sea que con el que sea, casado, soltero, como sea, usted no está oyendo la voz del Señor, usted está oyendo la voz de su circunstancia, usted está oyendo la voz de su necesidad. No, es que yo tengo un problema económico, entonces me toca hacer esto y aquello, tengo que acceder a tal negocio, tengo que hacer tal cosa. Usted no ha consultado con el Señor, consúltelo todo con el Señor. Tienes una necesidad de servirle a Dios porque tienes un ministerio, porque Dios ha puesto algo en ti. Tú no tienes que porque el pastor fulano te está ofreciendo carro, casa y beca, te está ofreciendo la oportunidad, que porque aquí tienes que hacerle a Lidia, ya no, que apenas llegue te dejan entrar. Entonces, pastor, yo tengo mi ministerio y Jehová me va a exigir mi ministerio, entonces yo tengo que ir a servir por las circunstancias. No, escucha la voz de Dios, siempre doble rodilla, vaya al altar, no se levante de allí hasta que Jehová no se manifieste en su gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Él se va a manifestar, Él te va a hablar, Él te va a decir, y no vas a fracasar y no vas a claudicar, porque será en la voluntad de Él. Será siempre en su voluntad. Y tú seguirás el consejo sabio y será para victoria y será para bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, a su nombre. Y ahí está la diferencia entre Jesús y nosotros. Porque Jesús fue un varón que no se halló en él pecado. ¿Por qué? Dice que tenía las mismas pasiones que nosotros. Las mismas. La misma carnita. Es que ahí donde está el meollo del asunto de la victoria de Jesús. Que Él ganó a las tinieblas con las armas del ser humano. Él se volvió corpóreo, ser humano. Por eso le daba hambre, le daba sueño. Por eso lloró cuando un familiar. ¿Por qué? Porque tenía los mismos sentimientos que usted. Entonces no crea que es que Dios entiende, pastor, que usted sabe, yo soy hombre, pastor, Dios entiende. No. Jesús también era hombre. Amén. A su nombre. La diferencia es que Él actuaba, era con base en la voluntad del Padre. Y eso va a marcar siempre la diferencia. Porque no se trataba de Él, sino del Padre Celestial, al cual Él le consultaba la voluntad y le daba el camino. Pero nosotros somos gente que aparentemente vamos a consultarle a Jehová, aparentemente. ¿Qué le consultamos? Es que si lo que yo quiero es su voluntad. Y hay una gran diferencia. Una cosa es querer escuchar lo que yo quiero y otra cosa es rendirme a Él y decirle lo que tú digas. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué, pastor? Porque ir al altar y despojar toda la posición mía y todas las opciones mías, es que tú quieres que sea el Ken ese que se está en la universidad. Tú quieres que sea ese. Tú anhelas que sea ese en la oficina. Pero es un hombre que no busca de Dios, sino que es bueno, pastor, es más bueno. Pastor, él no toma, a veces socialmente, es bueno. Bueno, si vas al altar, pedirle a Dios que te diga si es la voluntad que ese es ese hombre, así no funciona. Usted tiene que ir despojado y rendirse y decirle, Señor, a tu manera, en tu forma y en tu tiempo. Y el Padre Celestial, que sabe todas las cosas que tú necesitas, te va a responder. Pero nosotros queremos sacarle al Señor la voluntad. Es más, hay gente que no ora pidiendo la voluntad de Dios porque tiene la idea de que siempre la voluntad de Dios está en contra de él, de sus gustos.
Amén. Una se me apareció un día en la oficina. Pastor, me voy de la iglesia. Ándale, sí. ¿Por qué? Pastor, porque necesito estar en un lugar donde no me conozca nadie. Está bien. Donde yo me siente y pueda sentarme atrás y ninguno me critique porque no levanto las manos. Ah, está bien. ¿Y cuándo te vas? El domingo ya no vengo más. Ah, bueno. Y le hago la pregunta, ¿y ya le oraste al Señor? Y me respondió, no, pastor. ¿Por qué? Porque yo sé que su voluntad no es que yo me vaya. Yo no sé si decirle, Señor, llévatela o te la envío, ¿sí o no? No te doy otra nada más. Llega un momento en que... Entonces haga lo que le dé la gana, la respuesta, ¿sí o no? Haga lo que quiera, pues. Nos da susto ir a la presencia del Señor a escuchar su voluntad. Nos da terror. Pero resulta que en esa respuesta es donde está nuestra victoria. Entonces, si queremos victoria, hombre, escuchemos la voz del Señor, que seguro nos va a ir bien. Y lo que va a pasar será, oh gloria al nombre del Señor, mucho más allá de lo que nuestros planes en nuestra cabecita tenían fraguados. ¿Por qué? Porque cuando Él habla y habla bien. Y habla para cosas grandes y habla para victoria, porque es nuestro Padre Celestial que sabe que necesitamos, oh gloria al nombre del Señor, y lo que nos quiere y nos debe dar. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces Jesús estaba camino a la cruz y el Padre le da respuestas contundentes. Número 2, a los que anhelamos su voluntad. Cuando yo detengo el paso y voy a su presencia para que Él me revele su voluntad, entonces Él va a tener una respuesta contundente. Si usted ve, aquí dice la palabra que se comienza a transformar la apariencia del Señor. Son los discípulos testigos que están viendo el asunto. Qué bueno que otra gente pueda ver lo que Dios hace en ti y no que tú tengas que estar diciendo lo que Dios hace en ti. Amén. Entonces, ellos ven que Jesús está siendo transformado. Su ropa está siendo encendida. Y luego aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa lo profético. La ley representa lo humano, las maneras que Dios usó. Recuerde, el hombre pecó en el Edén y a partir de allí comienza a gestarse un plan de salvación que tiene el punto clímax en la muerte en el Calvario. Entonces comienza toda una historia y Dios llama a Abraham, a Isaac su hijo, Jacob el nieto. Jacob tiene sus hijos y allí se levanta la nación que se llama Israel hasta el día de hoy. Van a Egipto porque José los ayudó a entrar a Egipto y están en bendición en la tierra de Gosén. Pero el faraón cambió y entonces comenzaron a sufrir y entran en esclavitud. Llama Dios a Moisés y lo usa para salir de Egipto y en el Sinaí le da las tablas de la ley. ¿Para qué le da las tablas de la ley? Porque era un pueblo que no tenía ley y no se sabía comportar. Entonces Dios le establece una normatividad, un reglamento para que se pueda conducir durante un tiempo. Entonces comienzan a tener comportamientos mejores unos con otros, porque la ley entonces comienza a señalar cuando el uno mata al otro, cuando el otro hace lo otro, cuando traiciona, etcétera, el ojo por ojo, etcétera. Todo lo terrenal, donde el orden de Dios comienza a fluir. Moisés y Elías representa todo lo espiritual de Dios, todo lo profético, todo lo que está en el cielo. Hay una voluntad en el cielo que tiene que verse reflejada en la tierra. Cada vez que usted recibe una palabra profética,
Lo que está ocurriendo es que en el cielo se está mostrando y te está diciendo, esto va a ser así. La palabra profética tiene que bajarse del cielo a la tierra. Yo tengo que gestarle, abonarle a Dios en mi corazón, en mi vida, las cosas que se requieren para que esa palabra profética del cielo se establezca en la tierra. Amén. Lo que el Señor te hable, el ejemplo simple que siempre utilizo es si vas, hay una palabra profética que vas a ser misionero en las naciones. Se necesita algunas cosas en ti, aprender de misiología, aprender de las misiones, aprender de la obra apostolar, tener otro idioma si vas a ir a tierra donde hablan ese idioma, sacar el pasaporte. Si tú no trabajas nada de esas cosas, la palabra profética está dada en el cielo, pero no podrá darse en la tierra, verse en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay pasaporte para que usted pueda cruzar frontera. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando escuche esto, cuando una palabra profética se establece en el cielo, ejemplo, te he traído a esta iglesia y te usaré y serás de bendición y tal cosa, y serás de testimonio y estarás en el liderazgo. Eso es una palabra profética. Y si usted hoy está sentado ya en la silla, usted viene todos los domingos, pero usted no le sirve a Dios, usted no hace lo que tiene que hacer, usted nada, y entonces sale y me voy de la iglesia, pastor. ¿Por qué? Porque es que Dios me habló, pero Dios no me cumplió. Espérese. En la oración de Jesús dice que se haga tu voluntad en la tierra conforme a la del cielo. Esa voluntad hay que jalarla. ¿Cómo? Siguiéndola, simple, viviendo la voluntad del Señor. Pero si resulta que yo no estoy en el ministerio, porque no tengo tiempo para la LID, porque es que el Instituto Bíblico es muy largo, porque es que ya yo estudié eso, pastor, ya yo lo estudié 10 semestres en San Marino, y porque es que aquí hay mucha rosca. Entonces si uno no es amigo del pastor, uno no predica ya, etcétera. Usted tiene detenido traer la voluntad del cielo a la tierra porque tu corazón no te deja. Dios te dijo que vas a ser un hombre de éxito en tu hogar, que vas a tener tu esposa, tus hijos. Dios siempre suelta esa palabra, la va a respaldar como a través de su propia palabra. ¿Qué le quiero decir? Que Elías, Moisés representa el Pentateuco. Elías, todo lo profético de Dios en ese Antiguo Testamento. Lo que Dios le está diciendo al manifestarle a Elías y a Moisés allí al frente, Jesús está viendo a Moisés y a Elías. Lo que le está diciendo el Padre Celestial es: lo que tú vas a hacer es bíblico. Lo que tú vas a hacer está alineado con mi palabra. Escuche, nada de lo que usted vaya a hacer, si está por fuera de la palabra de Dios, viene de Dios. Perdóneme, no viene de Dios. Puede ser el mejor negocio, puede ser el mejor matrimonio, puede ser el mejor ministerio, pero si usted tiene que usar armas torcidas, pasos torcidos, pecado y hacer cosas que no vienen de Dios, entonces no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a descansar en esta palabra, que es la palabra profética más segura. Entonces yo quiero siempre agradar a Dios y no agradar al hombre, ni mucho menos agradarme a mí, sino que yo quiero siempre estar bajo el orden de Él. Entonces yo tengo que cumplir la palabra. Si Dios te dijo que vas a tener tu hijo, tu vientre va a dar hijo, no necesitas hacerlo en pecado, porque si lo haces en pecado, te saliste de la palabra, dejaste de andar en la voluntad de Dios, ya no estás en la voluntad del cielo, ahora estás en tus propias decisiones, y las consecuencias de nuestras propias decisiones son terribles, porque no vienen de Dios. No dé un paso si no va al monte a que Jehová le revele su voluntad. No dé un paso si usted no tiene la certeza que es la voluntad de Dios. Y la certeza que es la voluntad de Dios, una de ellas es que estará alineada con esta palabra.
Yo no puedo esperar recibir bendición de Dios con algo que contradiga esta palabra. Yo no puedo esperar que la nación tenga un líder bueno, un líder que tenga el corazón correcto. Puede decir lo que quiera decir, pero si toma decisiones que van en contra de esta palabra, esa persona se alejó de la voluntad de Dios para esta tierra. Dios no va a bendecir nuestra nación con nada que esté por fuera de su bendición por esta palabra. Cuando la nación se rinda a esa verdad, cuando la iglesia se rinda a esa verdad, cuando usted rinda su voluntad a esta verdad, usted va a comenzar a caminar diferente y los resultados en su vida serán diferentes. ¿Por qué? Porque has conocido la voluntad de Dios que está allá arriba y usted comienza a escucharla a través de esta palabra. No solamente le puso a Elías, es decir, no se trata solamente de una palabra profética, ojo. También le puso a Moisés, porque Dios todo lo hará en justicia y no hará nada de bendición para sus hijos que esté en el ambiente del pecado. No hay vuelta de hoja. Pastor, usted es duro. Pastor, no, yo no soy duro. Es la palabra que le está hablando y le está diciendo. No pelee con David Reyes. Pelee con esta palabra. Háblele al Señor con esta palabra. Y usted, ay Señor, ¿por qué pusiste eso así? Porque es la palabra. Porque es la palabra. No inventemos más. Si usted deshace un matrimonio solamente porque el tipo es flojo, ronca mucho, porque le pega, porque es marihuanero, por lo que sea, y usted viene y dice que entonces se deshace el matrimonio, no. Jesús dijo, solamente si hay infidelidad ahí, se rompe el pacto. La dureza de corazón, recuerde. Se acabaron los amenes, yo lo sé. Pero es que es así. Es así. Entonces no se ponga a torcer la palabra y buscarla a favor suyo. No, es así. Tenemos que ir a esta palabra. Jesús recibió del Padre un espaldarazo. Le dijo, vas a morir en la cruz. Es bíblico lo que vas a hacer. Es basado en mi palabra. Adelante. Ahora, no es suficiente con que Pedro haya dicho, eres el Mesías. No es suficiente con que le haya transfigurado el rostro y el vestido. No es suficiente con que le aparecieron unos testigos celestiales, Elías y Moisés. Adicionalmente, el Padre habló. Ya había hablado, pero Él le pone aquí la cereza al pastel. La palabra enseña que de la nube de la gloria salió su palabra. A veces me dicen, pastor, yo escucho que la gente dice, yo escucho que la gente dice, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y a mí Dios no me habla. ¿Cómo hago para que Dios me hable? Número uno. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le decimos a esto? La palabra de Dios. Pero como no la abres, o nada más el Salmo 91, o nada más el Salmo 23, usted se pierde de todo lo que el Padre le está hablando. Número uno, la palabra. Número dos, el lugar secreto e íntimo, porque allí se manifiesta la gloria de Jehová, y de la nube de la gloria salió la palabra, y el cielo habló. El Padre dijo, ese es mi Hijo amado. Él está diciendo, ese es el Mesías. Él está diciendo, oh gloria al nombre del Señor, escúchenlo a Él, porque Él me escucha a mí. Es la aprobación del cielo, de forma audible. El Padre habló. Yo le digo algo, si usted rinde su orgullo y su altivez,
Si usted detiene el camino y usted va a la presencia del Señor y se mete allí y busca su presencia y busca su rostro y se aparta de todas las cosas, cierra la puerta del aposento y usted comienza a buscar allí y buscar, esperando la voz de Dios, el Padre le va a hablar, inclusive de forma audible. Usted lo va a escuchar. Y cuando usted lo escuche, oh gloria al nombre del Señor, va a cambiar la historia, va a cambiar la decisión, va a cambiar la manera de actuar, va a cambiar el norte, va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque ya Él habló, y cuando Él habló, yo estoy seguro. Y yo sé que va a ser para bendición. Y yo sé que será para victoria. Que cuando tenga la mala noticia del médico, cuando tenga la mala noticia del especialista, en lugar de salir llorando, ay, me voy a morir, ay, ¿qué será de mi esposo? Ay, ¿qué será de mis hijos? Ay, ellos están tan jóvenes. Ay, Señor pastor, me voy a morir. Antes de todo eso, primero vaya al aposento y dígale al Señor: Señor, ¿esto es para muerte o es para vida? Y el Padre te va a hablar y te va a decir y te va a dar la respuesta. Audiblemente Él te va a hablar. Entonces, cuando tú sabes que no es para muerte, sino es para vida, tú vas entonces al especialista otra vez. Vas al examen, te hacen el examen, sale malo, sale que la cosa todavía está peor. Y usted dice: bueno, está bien, que hay que hacer tratamiento. No está bien, hágale, eche el tratamiento, ponga la cosa, ponga lo otro, dele. Pero yo sé que Dios algo va a hacer, que la última palabra la tiene Él, que no será para muerte, que será para vida. Y cuando llega el momento menos pensado, en el momento donde no te lo imaginas, viene el examen y de repente dice: espérese un momento, aquí aparecía antes que había un tumor, pero ya no está el tumor, ahí parece que hay como una cicatriz. Oh, es que el Padre dijo que era para vida, no era para muerte. Pero espere, ¿qué pasó? Ocurrió que en el tránsito la familia comenzó a buscar de Dios, comenzaron a orar porque papá se va a morir, comenzaron a venir a la iglesia porque mamá está enferma. Ay, hay que buscar de Dios, vamos con él a la iglesia. De pronto es el último domingo, quién sabe si se va a morir el viejo. Entonces comienza la gente a llegar, porque cuando las generaciones no escuchan la voz de Dios en obediencia, Él pone entonces la cara seria y vas a tener un encuentro con Dios. Y aunque te utilice a ti, tú le vas a dar gracias a Dios porque ya Él te habló, ya Él te dijo: no es para muerte, es para vida. Pase lo que pase, será para victoria. Y tú tienes un seguro que se llama la palabra de Dios, que te la soltó, que te habló. Ese será tu seguro para, oh gloria al nombre del Señor, salir adelante. Es así. Pero cuando nosotros queremos enfrentar la vida a punta de improvisaciones, sin escuchar la voz de Dios, sino las circunstancias, decía esta mañana que caemos en el juego de las puertas. No esperemos que, ¿sabe por qué pasa eso? Yo ahorita orando al Señor, en el intermedio de los dos servicios, el Señor me decía: es por falta de oración. Acabo de adelantarme lo que le voy a decir. No, yo le sigo la voluntad de Dios, pero con las puertas. Si abre una puerta, es Dios. Si la cierra, es Dios. Entonces usted abre puerta y cierra puerta. Prueba y error se llama eso. Pero cuando yo escucho la voz de Dios, ya yo sé desde antes cuál puerta va a abrir. Ya yo la sé. Yo no tengo que estar improvisando. Yo sé que es esa. ¿Por qué? Porque Él me lo dijo. Hay provisión que están en tus manos. Y muchos están haciendo muchísimo más con menos de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando la voz de Dios, sino las circunstancias. Y estoy a punta de puertas. Y yo no puedo vivir, si yo realmente voy a vivir bajo la voluntad de Dios, yo no voy a vivir basado en puertas. ¿Se imagina a Jesús? No, si entonces Poncio Pilato me habla feo. No, que si me habla bien. Que si vienen los del Sanedrín y mandan los alguaciles, entonces sí, si no, no es la voluntad de Dios. No, que sí, que si Pedro entonces no se pone grosero, es la voluntad de Dios. Pero entonces si es Juan, entonces no es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿se imagina un Jesús así? ¿Se imagina los evangelios escritos de esa manera? De un Jesús echando para aquí, echando para allá, improvisando aquí, improvisando allá. No estaríamos aquí, no estaríamos hablando de Jesús. No, pero ¿qué vemos? Un hombre que cuando Dios le habló, le mostró que era así, que tenía que caminar hacia el
el Calvario, Él fue al Calvario. Cuando tuvo la oportunidad de salvarse, no se salvó. Dice que enmudeció, cayó. ¿Por qué cayó? Porque si hablaba, soltaba la gloria, el fuego, se caía toda esa estantería de esos judíos y de esos romanos. Oh, gloria al nombre del Señor. Él cayó. ¿Eres tú el Mesías? Él se cayó. ¿Eres el rey de los judíos? Él se cayó. No dijo nada. El ladrón, uno se burló y dijo: ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? ¿Qué tanta cosa hiciste? Se burló. Ese está en el infierno. Pero el otro pecador que reconoció que él era el Hijo del Dios viviente, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la tiene clara. Él sabe para dónde es. Él sabe cómo es. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe cuál es el camino, cuál es la senda. Deje de estar improvisando tanto y vaya a la palabra y vaya a la oración para que la respuesta de Dios llegue. Y llegará en el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Este es mi Hijo. Él es el Mesías que yo elegí. Él va a morir, pero Él va a vivir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Oh, iglesia, creo que cuando nosotros como cristianos, discípulos del Señor, demos estos pasos, la historia de la iglesia en la tierra va a cambiar. Y creo que la historia de Colombia va a cambiar cuando la gente dé los pasos en esta voluntad, en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. No tome decisiones en su estructura de pensamiento. Hay argumentos, logismos suyos que no son de Dios. Que vienes con esa rebeldía del mundo y quieres traerla al Señor y quieres tomar decisiones basadas en tu rebeldía. No viene de Dios, te vas a equivocar. Deja que Dios hable. ¿Por qué hoy no tomas la decisión de ir al altar? Jesús tenía que tomar una decisión seria. Le faltaba una respuesta. No la fue a buscar a ningún otro lugar, sino a donde tenía que buscarla, en el altar. Cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos al cielo y te decimos: Señor, ayúdanos a ir a tu altar. No improvise más. No se deje arrastrar más por la improvisación. Alguien en su familia tiene que detenerse. Alguien en el ministerio tiene que levantarse. Alguien en el matrimonio tiene que decir: espere un momento. Vayamos al altar. Que Dios te va a hablar. Porque a veces nosotros buscamos atajos. A veces creemos que Dios necesita nuestra ayuda. Damos pasos que no vienen de Dios. Y lo que estamos haciendo es que nos estamos saltando el proceso. Sé cuánto puede costarle a un padre ver a sus hijos pasar necesidad. Pero a veces es necesario pasar esos momentos de desierto. A veces es necesario esos momentos de dolor para forjar en ti un hombre, una mujer de Dios, un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. El viernes les decía en el servicio, mis hermanos, que aunque hayamos pasado hambre y necesidad, eso nos enseñó a depender totalmente de Dios. Cuando yo me rindo a esa verdad, cuando yo dejo de vivir en mi ritmo y me rindo a lo que Dios quiere hacer, aunque sea un momento muy doloroso, si yo sé a dónde me lleva el Señor, yo sé que será para victoria. Por eso esas crisis económicas que quizás estás librando,
A ninguno le gusta pasar crisis, pero le has dicho al Señor el propósito. ¿Y qué hay que hacer, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué demandas de mí? Quizás estás en una crisis ministerial. El ministerio está en crisis. Tu corazón de siervo está en crisis. Pero no has ido al altar a decirle al Señor cuál es tu voluntad. Porque a veces busco la problemática en el uno y en el otro. Que el pastor no gusta de mí, que el otro no gusta de mí, que me han cerrado las puertas, y creo que es un asunto de hombres, y me he olvidado que yo le sirvo es al Dios 3 veces santo, y Él es el primero interesado en sacar mi vida ministerial adelante. Pero no he escuchado su voz, porque no voy al lugar íntimo y secreto. Escucho es la voz de la crítica del uno y del otro, que me dice una cosa y me dice la otra, pero no estoy escuchando la voz de Dios. Hay una invitación hoy que nos hace el cielo y nos dice: iglesia mía, escucha mi voz. El mejor lugar para escuchar su voz, el lugar íntimo y secreto. Jesús habló de esa muerte y su corazón estaba golpeado. Juan el Bautista había muerto. Padre, ayúdame a entender que esto viene de ti. Y mientras oraba, dice la palabra, y entre tanto oraba, porque es allí donde está la respuesta. La gente que ora, esa gente es la que recibe la respuesta. Dice que su rostro cambió y su vestido fue mudado. Aparecieron testigos celestiales y el cielo habló: es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Contentemos el corazón del Padre. Contenta el corazón del Señor. Haz un alto en el caminar y antes de dar el paso crucial, escucha la voz de Él, que Él te va a sacar a puerto seguro. Él no te va a dejar claudicar. Tú no vas a perder, tú vas a ganar. Y si aún significa morir e irnos de este mundo, será victoria. Porque en Cristo siempre, hasta el morir es ganancia. Siempre ganamos, siempre ganamos, siempre ganamos para aquellos que hacemos la voluntad del Señor. Levante sus manos al cielo. Adore a Dios que Él está en este lugar. Adore a Dios que Él está en este lugar. Mientras Él oraba, estaba en la oración, Él recibió la respuesta. Es la interrupción bendita. Es cuando el Padre nos interrumpe en medio de la oración íntima y nos da su voz. Amada hermana, amado hermano, vayamos al secreto de sus profundidades. Las profundidades de los secretos, allí está la victoria. Que vuelvan los gemidos indecibles, que vuelvan las lágrimas, no de dolor sino de gozo. Que derramemos lágrimas en el altar. Es el lugar donde los hijos de Dios de repente son transportados y son transformados en la gloria de Dios. Una iglesia que experimente la gloria de Dios. Dígale: Señor, yo quiero experimentar tu gloria. La oración no es
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? No, la oración es: déjame entrar en tu gloria. Que en la gloria de Dios están todas las respuestas. Quizás has equivocado la oración, y hoy el Señor te dice: pídeme entrar en mi gloria. Y en la gloria de Dios recibimos la respuesta. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Oramos a ti, oh Dios. Dele gracias al Señor. Diga gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, gracias. Dígale gracias, Dios. Por ti vivimos, para ti vivimos. En ti, Señor, está nuestra respuesta, nuestro socorro. Está en ti, Señor. Está en ti, oh Dios. Está en ti, Señor. Está en ti la respuesta. En Él está tu respuesta. Entra en el lugar secreto, que mientras estés orando se manifestará su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aplauda a Dios que Él está en este lugar. Santo Espíritu de Dios. Mientras la iglesia está en oración, manténgase en oración. Si hay algún amigo o amiga que nos visita por primera vez, segunda vez, y dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero que Jesús entre en mi casa, que Jesús entre en mi vida, que Él transforme mi vida y a mis generaciones. Yo le pido que usted salga de la silla donde está y venga aquí rápidamente al altar para orar junto con mis hermanos por ti. El poder de Dios está en este lugar. El poder de Dios está en este lugar. Aquel que dice: quiero entregarle mi corazón a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. La iglesia orando, levante sus manos al cielo, hermano. Levante sus manos al cielo. Cada uno de mis hermanos le hace la oración de fe a ellos. Guíelos en arrepentimiento, en reconocimiento de pecado, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Iglesia, levantemos nuestras manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y adora a Dios. Habla con el Señor ahora. Dile: Señor, dile: Dios, tú hablas a mi vida. Gracias porque esta palabra me anima, me advierte, me guía a escuchar tu voz. Si hay alguna persona con una dolencia, con una enfermedad, una persona ahí en los medios nos ve, nos escucha, levante sus dos manos al cielo y dígale: Señor, obra un milagro en mí. Dile: Señor, obra un milagro en mí. Dile: Señor, obra un milagro en mí. Obra un milagro en mi vida. Clama, clama, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Envía la palabra de sanidad a esa madre, a ese padre. Envía la palabra de sanidad. Envíala, envíala ahora. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Señora, mira la cadena de ayunos que abrimos, Señor, a partir de mañana. Cadena de ayuno y de oración por la nación. Tú sabes exactamente, Dios, lo que debe pasar. Queremos rendirnos a ti, Señor, y creer